Creo que la única diferencia es el tema de la memoria, ¿no? O sea, claro, cuando tú vas a dar un examen te tienes que memorizar todo el procedimiento. En este caso, al ser un trabajo, pues claro, puedes tener el procedimiento estructurado cerca de ti, lo que vas a hacer es aprenderlo aplicándolo al caso que se te ha dejado. Evidentemente, como estamos en un curso de diseño de máquinas eléctricas, uno en este caso, lo que vamos a hacer, nuestro proyecto en general va a ser el diseño de un transformador y poco a poco, con las evaluaciones que vamos a ir teniendo, con las prácticas que ustedes van a ir haciendo, vamos a ir desarrollando poco a poco, vamos a ir diseñando poco a poco este equipo, ¿ok? Eh, Aquí creo que podemos sacar una pizarrita, voy a usar el Miro, a ver si me ubico un poco mejor con eso. Ya, entonces, tenemos, son en sí 4 prácticas, ¿ya? Disculpen, no estoy grabando esto. Yo siempre cada clase que tomo la grabo, así como les estoy pasando los videos a ustedes, voy a pasarles estos videos a los siguientes, ¿no? Así, poco a poco igual mejoran las cosas. No sé si este ciclo incluiremos algo nuevo, diferente al ciclo anterior, pues vamos, va para los siguientes, ¿no? Estoy comenzando a grabar recién, este es el curso EE 235, que es diseño de máquinas 1, ¿ok? Donde vamos a tener, aprender lo esencial para el diseñar y calcular un transformador, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Son, como les decía al inicio, son 4 prácticas calificadas que van a ser, a final de cuentas, salud, 4 trabajos grupales, ¿ya? 4 trabajos grupales. Entonces, eh, esos 4 trabajos grupales van a ser el primero, diseño del bobinado, ¿ya? Ustedes entenderán que el transformador en sí, ¿qué cosa es? El transformador convencional es una caja de metal, y dentro de esa caja de metal, ¿qué cosa van a ver? Van a ver bobinas, y va a haber este núcleo magnético, ¿verdad? Va a haber núcleo magnético por aquí, núcleo magnético por acá, y de aquí van a haber unas, llamamos aisladores pasatapa, para poder sacar el conductor que está adentro del transformador y poder sacarlo afuera y poder conectarlo por fuera con, bueno, la ferretería que me una a la línea, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente el diseño del bobinado, ¿ok? Ahora, el diseño del bobinado va intrínsecamente enlazado con el diseño del núcleo, porque el núcleo va a tener cierto diámetro y ese diámetro va a ser esencial para definir mi bobinado. Si es que yo varío mi núcleo, va a variar mi bobinado de alguna forma. Este diseño es un diseño geométrico, ¿ya? Vamos a tener que, y les voy a enseñar justamente los cálculos que hay que tener presentes, pero tiene que ver también bastante con mucho, con simplemente con entender de que todas las fórmulas que saquemos y que vamos a ir, digamos, ¿cómo decirlos? Infiriendo, digamos, deduciendo poco a poco, tiene que ver con el hecho de que los conductores de la bobina tienen un lugar en el espacio y se tienen que acomodar de cierta forma, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el diseño del bobinado. Evidentemente, eso incluye a alta tensión, incluye la baja tensión,
incluye el núcleo, como les decía, ¿no? Indirectamente también vamos a tener que diseñar el núcleo en esta ocasión. La segunda práctica tiene que ver con algo muy relacionado con esto. ¿Para qué? Es un segundo paso muy importante. Evidentemente, cuando uno diseña tiene que hacer todo a la vez, pero aquí lo hemos diseccionado en partes independientes. El diseño del bobinado y después tenemos el diseño, no, el cálculo de la reactancia. Ya tenemos que calcular la reactancia. ¿A qué me refiero con esto? O sea, eso es bien interesante. Eh, Casi muchas cosas salen del cálculo geométrico, ¿ya? Pero la reactancia también, la reactancia de un transformador, me refiero cuando tú haces tu transformador y lo llevas a tu modelo T, ya lo has visto en tu curso de máquinas eléctricas, tienes acá una resistencia, inductancia, aquí otra resistencia, aquí otra inductancia, aquí tienes resistencia y aquí tienes una inductancia, ¿verdad? Ya, ¿qué sucede? Esta reactancia es recontra importante, porque si te acuerdas tú, cuando por ejemplo has visto tu fenómeno de regulación, era que cuando tenías acá una carga, eh, había una caída de tensión, y la caída de tensión que ocurre en el transformador es difícil de ver porque de un lado tenías una tensión nominal y del otro otra. Entonces lo llevabas, todo lo reflejabas hacia un solo lado, te quedaba esto de acá y veías que aquí había una caída de tensión. Para ello tenías que definir que esto era pues despreciable, ¿verdad? La corriente que pasa por esta resistencia de pérdidas y reactancia de magnetización. ¿Ok? Entonces, todo esto de acá genera una caída de tensión. Y de estos dos elementos te habrán dicho, y es muy cierto, que este es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, este valor es importante. Inclusive, cuando tú modelas el transformador ya para otros fines, quizás para sistemas de potencia, tú ignoras completamente esta parte y simplemente ya lo colocas solamente como si fuese una reactancia en serie. Ya esto lo terminas ignorando. ¿Ok? Entonces, de verdad, esta parte obviamente que tiene su importancia, las pérdidas tienen que ver bastante con la eficiencia. De todas maneras, sabemos que el transformador es una máquina muy eficiente, por ende ese valor tiende a ser muy alto para que pase una corriente muy chiquita por acá y podamos indicarle que las pérdidas son casi nulas, ¿no? Y la inductancia de magnetización también tiene un poco esa intención. La cosa es que por aquí esta es una impedancia muy grande, ¿ya? Y toda la corriente pasa por acá, generando la caída de tensión que les digo. Entonces, por eso esto de acá es recontra interesante, es recontra importante. Cuando tú ves, por ejemplo, tu tensión de cortocircuito, ¿qué haces? Cuando haces tu tensión de cortocircuito, tú te acuerdas que vas a hacer tu... sí, con la tensión de cortocircuito, ¿qué haces? Tú haces un corto acá y aquí le colocas una tensión pequeña, ¿verdad? Una tensión de cortocircuito, que tiene que ver con el parámetro que nosotros medimos, que es la TCC, ¿no? En forma porcentual, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿a dónde voy? De que cuando haces esta prueba de cortocircuito, tú determinas la tensión de cortocircuito, esto es una prueba corriente nominal, y también le colocas acá un batímetro para poder sacar las pérdidas, pero al final de cuentas, esta prueba de cortocircuito la haces porque quieres conocer esta parte de acá, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos de esta forma? Porque no hay otra. O sea, porque esta tensión de esta parte reactiva, este XCC, es bien difícil de calcular. ¿Ya? Es bien difícil de calcular. Evidentemente no es imposible de calcular porque aquí es donde vamos a hacer el cálculo de esta reactancia. Cuando hablo de la reactancia del transformador me estoy refiriendo a esta de acá. Es la importante. Esta reactancia de acá, pues como hemos visto y hemos repetido, no es tan importante porque tendemos a despreciarla, ¿verdad? Entonces, el cálculo de la reactancia serie del transformador
que tiene que ver con la tensión de cortocircuito, que también es un valor muy importante para definir a un transformador. La tenemos que ver aparte porque es un poquito más compleja. Tal que aquí se te va a pedir que diseñes un transformador que cumpla con los criterios geométricos y para la siguiente práctica se te va a pedir que calcules la reactancia y vamos a verificar si es que cumple con la TCC. Si es que no, si es que cumple con la TCC, pues evidentemente lo calculas y lo demuestras. Y si es que no cumple, es cosa de recalcular, porque vamos a tener que buscar alguna otra bobinado, variada los parámetros del bobinado para que cumpla, para que sea un transformador para las especificaciones dadas, para la tensión de entrada, tensión de salida, para la potencia que se te va a dar, y que cumpla con la tensión, con la reactancia, o sea, con la tensión de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, esto no siempre va de la mano. Tú puedes diseñar un transformador que cumpla geométricamente, pero puede tener una tensión de cortocircuito que no es la que necesitas tú. Entonces, como es un poquito complejo, lo vemos después. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es la temperatura. Yo siempre insisto con este tema, el hecho de que a veces no dimensionamos la importancia de la temperatura en las instalaciones eléctricas. En general, siempre repito de que los aislamientos son polímeros y los polímeros, los polímeros son sensibles al calor, a la temperatura, varían sus propiedades. Si los calientas demasiado, se pueden hasta derretir y comenzar a fluir. Eso es un problema grande. ¿Ya? Entonces, eso pasa con la temperatura. Entonces, claro, el transformador ya tiene límites de temperatura que están indicados en la norma. En realidad, en la norma, más que temperatura, no vamos a ponerle temperatura, lo voy a borrar, ¿ya? La norma no habla de temperatura, sino que habla de calentamiento. ¿Y qué cosa es el calentamiento? El calentamiento es la variación de temperatura sobre la temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, si es que alrededor estamos a 25 grados, el transformador puede calentarse cierta cantidad de grados por encima de la temperatura ambiente. Ahí está. ¿Ok? Entonces, también tenemos que medir justamente tenemos que calcular el calentamiento. Nuevamente, podemos tener un diseño que cumpla geométricamente, que cumpla con la tensión de cortocircuito adecuada, pero que se caliente demasiado y que no sea un buen transformador, ¿no? Porque se va a calentar. Entonces, eso sería justamente un problema, ¿ya? Entonces, esas son, cada una, como les digo, es una práctica, y la cuarta práctica, algunos suelen eliminar la cuarta práctica, es una recopilación. Ya me aseguro y veo de que las tres primeras prácticas viste lo esencial, en la cuarta práctica va a ser una recopilación. ¿Ya? Normalmente en esta lo que se busca es narrar el viaje. ¿Ok? Entonces, claro, es cosa de que escribas qué características tenía tu primer transformador, después qué cambios hiciste redactado en el segundo transformador para que pueda ajustarse a la reactancia, y después qué cambios hiciste en el tercer transformador que diseñaste para que cumpla con todo lo anterior más con el calentamiento. Y esa es, como te digo, tu cuarta práctica calificada. Cada uno es un trabajo, son grupos, creo que ustedes son 24, si mal no recuerdo. Déjenme verificar. Ver detalle. Sí, ustedes son 24 personas. Entonces, yo creo que con 3 grupos de 8 vamos a estar bien. ¿Ya? Y de esa forma vamos a trabajar. Entonces, va a ser un trabajo grupal. A cada grupo yo le voy a dar un transformador y van a hacer su diseño. ¿Ok? Mayormente las entregas las comenzamos después del examen parcial.
¿ya? Creo que sí, puede ser la novena semana, podemos entregar la primera. Lo que pasa es que yo quisiera que primero avancemos con toda la parte de cálculo, y después ya comencemos a hacer la entrega de trabajos. Mientras ustedes van entregando trabajos, también vamos a tener una semana para poder corregirlos, ¿ya? Porque ¿qué pasaba antes? Antes lo que me pasaba es que me iban el primer trabajo, después el segundo, después el tercero, y yo de flojo no los corregía, y cuando los corregía a tiempo, los corregía en privado. Pero es difícil alcanzarle el feedback al alumno y que el alumno lo revise, porque se me hace difícil escribir, o sea, no lo quiero imprimir y escribir a mano y después escanear y enviar, eso sería lo ideal, pero no me voy a dar esa chamba, pues, ¿no? Entonces, escribirlo en la computadora, un feedback, también se me hace muy incómodo. Entonces, lo que me parece adecuado que es que a darles el feedback en clase. Pues ustedes me entregan sus trabajos y revisamos sus trabajos en clase y yo les digo, eso está bien, esto está mal, eso se mejora. Eh, sí, esa va a ser la idea, ¿ok? Ahora, para esto, ustedes ya quizás habrán escuchado, si no se los comento, yo ya he hecho un programa en Python para poder hacer estos cálculos. Yo ya he hecho un programa en Python para esto, e inclusive el ciclo pasado había un chico que estaba llevando su PFC y ya habíamos trabajado justamente algo previo en cuanto a este tema y cambiamos algunas cositas de ese programa. Vamos a ver si lo comparto con ustedes. Eh, pero claro, lo que pasa es que el programa que he hecho para, digamos, para este curso ha sido un programa de diseño que replica la forma como yo diseñaba cuando era joven. Yo he trabajado en diseño de transformadores en ABB en la época en que diseñaban transformadores. En este caso era tipo 2010, ¿qué sería? Yo ingresé en el 2006, 2012 o 2000, 2011 o 2012 yo he estado en ABB. Y diseñábamos transformadores, entonces, de potencia en ese caso. Posteriormente yo fui a trabajar a la compañía electroandina, donde diseñábamos transformadores de distribución. Entonces, yo en el programa que les voy a pasar en las próximas semanas, he replicado el proceso, el procedimiento de cálculo, pero ese procedimiento de cálculo no es adecuado para optimización, porque hay parámetros que dependen uno del otro, pero bueno, ahí se colocan valores a criterio. En cambio, eso se tiene, lo que hicimos con el compañero era, con el alumno, era, ¿todo bien? Allá. Lo que hicimos con el alumno era justamente adaptar ese programa para que sirva para optimización y hacer un programa de optimización de transformadores. Eh, pero bueno, eso quizás lo comparto si es que lo veo que es una versión como para compartir, ¿ya? Pero en esencia este va a ser el curso, ¿ok? Vamos a hablar primero del diseño del transformador, cálculo de reactancia, calentamiento. Después del parcial vamos a comenzar con las entregas de trabajos y la revisión virtual. Acá en video vamos a revisar cada trabajo para que puedan aprender digamos, tener claros cuáles son los errores para que no lo hagas en la siguiente. Eso es lo que me pasaba. Como no les daba feedback, aquí te equivocabas en una cosa y aquí te equivocabas en lo mismo y aquí te equivocabas en lo mismo. Y pucha, no sé, o sea, no es la idea jalarles, ¿ya? Pero yo me sentía responsable porque no podía comunicar adecuadamente los errores y me sentía parcialmente culpable porque esos errores se arrastren, ¿ya? Entonces, pero actualmente, como les digo, ya como yo les voy a decir en qué se han equivocado, ya si se equivocan dos veces, ahí sí lo jalo con ganas, pues, ¿no? Me voy a dar el trabajo de que en video les diga en qué está equivocado cada uno de los otros trabajos y cómo puede mejorar, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver acá, ¿ok? Vamos a ver cómo están organizados los trabajos del ciclo anterior. Todavía están con los nombres de los grupos del ciclo anterior, recién vamos a formar, digamos, nuevos grupos. Eh, a ver, claro, la primera PC ya tenía el diseño inicial de la parte activa del transformador, que se refiere a las bobinas y al núcleo, ¿ya? Y se entregan tablas de datos de entrada del problema y datos de variables, ¿no? Ahí después, cuando veamos la teoría, vamos a entender qué cosa es esto. Entrada del problema, evidentemente, se refiere a los datos
del sistema, ¿verdad? En el sistema tú haces un transformador para que cambie la tensión de cierto valor a cierto valor y conoces que tienes un requerimiento de cierta potencia, que también va a ser importante. También va a ser importante, por ejemplo, la tensión de cortocircuito. Hay una norma que explica que indica este valor ya de tensión de cortocircuito, pero también puede pedirse un valor, digamos, diferente a solicitud. Dicho sea de paso, por supuesto, también vamos a ver las normas. Este ciclo sí quiero que le demos más hincapié a las normas, vamos a revisarlas con detalle para conocerlas más, porque creo que a veces, más que todo, me centro en el cálculo y después no me da tiempo para revisar las normas, pero esta vez sí vamos a darnos el tiempo. Datos de las variables, como puedes ver, ya son los datos geométricos, ¿no? Si hablo de sección de núcleo, número de capas y otras cosas, hablo de cuestiones geométricas del transformador. Y después está la tabla de datos de bobina y núcleo, que son los resultados justamente del programa. Les voy a pasar el programa para esto, como les digo. Hay otro documento que se hace que es la TTR. ¿Qué pasa? Como la cantidad de espiras que hay en alta y en baja son diferentes entre sí, o sea, son valores enteros, mejor dicho, son valores enteros. La relación de transformación no va a ser, la división no te va a salir exactamente la relación de transformación, ¿ya? Porque tienes que dividir la cantidad de espiras y ahí te sale la relación de transformación. Entonces, eso no va a ser exacto. Entonces, hay que verificar que esa pequeña diferencia en el papel no sea más allá de los límites de la TTR. Ya, recuerda que la TTR tú la has experimentado en el laboratorio con el profesor Ventosilla y seguramente la has visto en medidas uno conmigo. Es esta prueba en la que se hace la relación de transformación con un equipo, ¿verdad? Pero antes de utilizar el equipo, o sea, lo haces con el equipo porque el transformador está sellado, pues. Tú no puedes contar las espiras, ¿ya? En cambio, aquí estamos diseñando el transformador y sí sabemos cuántas espiras hay y en qué toma. Un segundito voy a colgar, tengo que tener una llamada, ¿ya? Disculpen.
Disculpen, aquí estoy. Ya. A ver. eh, esto pues, ¿no? Ya, esa es la primera práctica. Como pueden ver, la vez pasada también se ha entregado en la semana 9 y se ha hecho la revisión en la semana 10. ¿Ok? Entonces podemos seguir esta misma idea. Este formulario evidentemente es antiguo, no lo vayan a llenar, voy a renovar esto y les voy a avisar. Después está sobre la segunda práctica, ¿ya? También todo ha sido, como ven, después de la novena semana, donde está el diseño de la parte activa del transformador considerando el TCC con las tolerancias y corrección de lo anterior, evidentemente. Primero van a enviar algo que va a estar correcto para tus conocimientos iniciales y después vamos a enviar algo diferente debido a que vamos a incluir lo que es el cálculo por la TCC. Para la tercera práctica, claro, lo que es el calentamiento, ¿verdad? Como les decía, vamos a tener un diseño general del transformador considerando el calentamiento y diseño del tanque. Ahora, cuando se dice diseño del tanque, no se quiere decir que vamos a dibujar el tanque, simplemente que el tanque del transformador, para lo que es distribución al menos, es un tanque aleteado, ¿verdad? Es un tanque aleteado. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos cualquier imagen de un transformador, vemos, por ejemplo, ese transformador de acá, es un transformador y su pared no es una pared lisa, sino es una pared que tiene aletas. Aquí también es una pared que tiene aletas. ¿Ya? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de este es un transformador cuyas paredes, digamos, teóricamente son lisas, pero tiene radiadores, los cuales también, como pueden ver, hace una función semejante a las aletas. ¿Cuál es la función? Incrementar su contacto con el aire para mejorar su refrigeración. ¿Okay? Entonces, claro, nuevamente, el tema de la temperatura es muy importante en el transformador. Es como les digo, el tema de esto es muy importante en el transformador. Eh, Ahora, en el caso del radiador específicamente, muy específicamente, ¿dónde está? Bueno, justamente, bueno, aquí no está, pero cuando se tienen radiadores, normalmente son transformadores más grandes, un transformador chiquito no suele llevar radiadores, suele llevar su pared aleteada, y es justamente en los radiadores donde es fácil colocar ventiladores, ¿verdad? Aquí colocamos ventiladores que van a permitir justamente que circule mayor cantidad de aire y pueda generar una mejor refrigeración. Ahora, como este curso está orientado a transformador de distribución, porque es lo más convencional, lo más normal, no vamos a llegar a ver el efecto de esta ventilación forzada. ¿Ok? Solamente vamos a ver el efecto de la ventilación, disculpe, de ventilación, no, de la refrigeración normal. ¿Ok? Entonces, eso de ahí. Por ejemplo, este de acá es un caso muy especial. Ustedes conocerán que este es un Trafomix, que lo diferencio porque tiene un tablerito acá bastante grande, ¿verdad? Donde están las salidas de los equipos de medición. Eh, Entonces, el Trafomix, al ser un equipo de medida, ustedes entenderán que así como un amperímetro, su resistencia serie es pequeña y un voltímetro, su resistencia paralelo es grande, en ambos casos no consumen mucha potencia porque eso haría una diferencia entre, o un efecto en el circuito. Se busca que un equipo de medición no afecte al circuito. Entonces, por eso es que este equipo tampoco no tiene aletas. Si te das cuenta, todas sus paredes son lisas, porque al ser un equipo que si bien adentro tiene transformadores, son de medición, y al ser de medición no consumen mucha potencia. Entonces, no consumen mucha potencia. Entonces, no requiere refrigeración. Hay clientes que exigen cosas que no van y a veces se les da el gusto, pero la verdad es que este transformador no requiere refrigeración y no requiere tanque conservador, ¿no? Por ejemplo, ese transformadorcito de acá, que tiene acá. Vamos a ver, ya habiendo hablado un poquito de esto, creo que podemos comenzar una pequeña clase solamente describiendo el transformador, ¿ya?
Aquí hay información, siempre dejo algunos dibujitos que se hacen. Este es un dibujo de un diagrama de bobinado, lo vamos a explicar en su clase correspondiente, pero esto es necesario, o sea, por dentro de la primera entrega también van a incluir su diagrama de bobinado. ¿Ya? El diagrama de bobinado es un lenguaje común, es como cualquier planito, es un lenguaje común entre el que diseña y el que ejecuta. El que ejecuta va a ver esto de acá y va a saber exactamente cómo hacer los bobinados, ¿ya? Entonces les tengo que enseñar qué significa cada cosa, cómo leer esto y por ende cómo poder escribir uno. Aquí están los programitas. Voy a darles una revisión por si acaso, por si hay algo que corregir, pero creo que estaban bien la última vez que los vi. Aquí están los videos, como les decía, y aquí, ¿dónde están las diapositivas? Ah, las diapositivas están en el Uni Virtual, ¿verdad? Aquí tenemos el Uni Virtual. Aquí estamos con el profesor Carranza. Ya, aquí en el Uni Virtual van a encontrar de forma muy ordenada todas las diapositivas, ¿ya? Aquí están de las primeras clases. Aquí tenemos de núcleo de transformador, hay una clase importante ahí, que es importante para su primera trabajo. Los abollamientos y corrientes parasitas, este de acá es bien importante. Después está flujo de dispersión. Flujo de dispersión es importante porque es, digamos, la base de nuestra reactancia, ¿ya? Aunque la verdad es que también el de reactancia o tensión de cortocircuito por sí mismo se entiende bastante bien. Después está el de aislamiento. Hasta aquí, o sea, como entenderán, o sea, para la segunda práctica está bien hasta tensión de cortocircuito. El de aislamiento es más que todo informativo. Eh, Aquí dice que hay varios temas que son calentamiento y refrigeración. Estos son bastante importantes para su tercera práctica. Y después hay otros temas que también son referentes a la temperatura. Por ejemplo, la constante de tiempo. Eso es muy importante. No, o sea, es importante y es interesante. No es crucial determinante, pero sí es interesante. Porque claro, el transformador se va a calentar. Pero la pregunta es, ya, digamos, comienza a haber una demanda grande, ya sube la demanda de golpe. Entonces, el transformador no se va a calentar al instante, va a tomar un tiempo en calentarse, en llegar a su temperatura peligrosa. ¿Qué pasa si es que subida de demanda es solamente durante 30 minutos? ¿Se permite o no se permite? La temperatura llegó a su máximo, quizás no, quizás antes de que llegara a su máximo comenzó a bajar, entonces, o antes que sobrepasara su máximo comenzó a bajar, entonces, eso está bien, ¿no? Eso está bien, o sea, por eso es bueno, especialmente en transformadores grandes, sí es bueno estudiar la constante de tiempo. Los transformadores pequeños, la verdad es que no se hace, evidentemente, pues cuando es un transformador más grande se hace más cálculo, ¿no? Se hace un diseño mucho más detallado, se evalúan más cosas, pero para un transformador chico no tanto. Igual tenemos que ver lo esencial. Aquí hay otros temas de capitalización de pérdidas y optimización de diseño, sobre tensiones atmosféricas, que esto en realidad, la verdad es que el profesor Yankee te lo va a enseñar excelentemente bien en su curso de alta tensión. Protección de transformadores, sí, algunos dispositivos también hay que conocerlos, los vamos a indicar prontamente. Protocolos de pruebas y envejecimiento del transformador y mantenimiento de transformadores. O sea, hay bastante información, ¿ya? Vamos a editar algunos de estos temas, por lo mismo que yo he dicho, se notará que no considero que todos sean igual de relevantes, aunque hay algunos que sí deberían tocarse, porque también le tenemos que dar tiempo a nuestra revisión de los trabajos. Eso va a quitarnos algunas semanas. Si tenemos, por ejemplo, 14 semanas de clases, vamos a tener en realidad 4 semanas de revisión. Entonces, en sí van a ser 10 semanas de clase. Por eso es que no llego a hacer todos los temas y quiero priorizar siempre el desarrollo de la parte esencial, que es el diseño del transformador, ¿ya?
No sé si hay alguna consulta hasta ahora. Esta parte de cómo vamos a llevar el curso estará clara o quizás no. No, perdón, no de acá. Este de acá, ¿no? Ahora, como pueden ver, aquí hay algunos gráficos igual en el momento de, de, de realizar de explicar algunas cosas, pues haremos los gráficos correspondientes. Claro, se entiende, creo que ahí, si lo ves así es un garabato, ¿no? Pero la verdad se entiende dentro del contexto de la clase. Así que esto ya lo vamos a ver durante las clases. Sí, este de acá es un diagrama de bobinado de una empresa, creo que es de ITESA, y también lo estudiamos. Primero estudiamos esto y después dibujamos el nuestro. ¿Ok? Y acá hay un documento bien importante. Este es un libro del 2020, que digamos no es tan antiguo, que es un libro de diseño de transformadores de El Nair. Si bien vamos a diseñar con la información del profesor Carranza, que es compatible con esto, hay diferencias mínimas, eh, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, puedes revisar este libro y ver las semejanzas. Luego que comienza, o sea, o sea, es otro orden. Cuando ves el diseño, es otro orden de diseñar, pero esencialmente va a ser siempre lo mismo, no hay mayor diferencia. Para mí lo más resaltante de este libro es que aquí tiene ejemplos de diseño, especialmente el primero. El primero es un transformador de 1000 kVA. Ya es un transformador grande para nosotros está escapando un poco de lo que es distribución. Eh, Dicho sea de paso, cuando hablamos de un transformador de distribución, no es un límite que esté establecido en alguna norma, es un límite, claro, como digo, pues que no está establecido en alguna norma. Ese límite es algo coloquial. ¿Ya? Cuando hablamos de un transformador de distribución, normalmente nos referimos a un transformador que va a estar en las calles, en las subestaciones biposte, y ese transformador puede tener quizás hasta 800 kVA, quizás 1000 kVA, ¿ya? Y cuando hablamos de un transformador de potencia, hablamos de un transformador grande, pues que estaría pues alimentando alguna pequeña ciudad al menos, pues, ¿no? O en realidad, claro, también nos referimos a transformadores de potencia cuando hablamos de un transformador de una fábrica grande. Cuando hablo, por ejemplo, de un transformador de 3 MVA, nos referimos sí o sí a un transformador de potencia. Entonces, este vacío que tenemos entre 1000 kVA y 3 MVA, normalmente pues no nos decidimos. O sea, como es algo coloquial que no es establecido, no hay ningún lugar donde diga hasta aquí es, ahí nos referimos a cualquier cosa. Hay gente que le llama a un transformador de 2000 kVA de distribución, hay gente que le dice potencia. No está tan establecido, ¿ya? Ese transformador, por ejemplo, es un transformador que hay gente que podría decir que es de potencia, pero lo bueno es que está diseñado más o menos como un transformador de distribución. Entonces, yo después, en su momento, vamos a revisar con bastante detalle el diseño que hace este libro y vamos a ver de que a final de cuentas no es muy diferente a lo que hacemos nosotros. Después hay transformadores todavía más grandes y, claro, van a tener otro tipo de diseño, ¿no? Aunque esto solamente, ahí solamente te dan los resultados, eso está bacán. ¿Cuál es el tema con este diseño de acá? Normalmente un transformador de distribución lo diseñas con devanados, eh, helicoidales, ¿ya? Devanados helicoidales. Hay diferentes tipos de devanados. Entonces, el devanado helicoidal con el devanado tipo folio tienen semejanzas, evidentemente también diferencias, pero ambos son muy diferentes de un devanado tipo disco. El devanado tipo disco lo usamos cuando tenemos alta tensión, la tensiones bastante mayores. ¿Ya? Entonces, este de 28 kV por devanado es una tensión bastante alta y tiene sentido que esté hecho con disco.
Aquí no le veo por qué, la verdad. Oh, a ver, déjame ver bien de qué se está hablando. Ah, 33, ya puede ser, ¿por qué no? Ya, seguramente. Pero sí, pues aquí sí es de banano disco. Este no parece ser necesariamente de banano disco, pero bueno, si está hecho así, bacán. Pero el tema es que aquí no hacemos de bananos disco, aquí nos vamos a concentrar en lo usual, que es para un transformador de distribución, y eso es el transformador helicoidal. Y aquí hay pequeñas variaciones para todo lo demás, ¿ok? Entonces, eso es. Y aquí están las normas IS. Aquí en esta carpeta están las diferentes normas IS de transformadores. Son las IS 636 con cierto número. Nos vamos a concentrar seguramente en la primera, en la quinta, en la tercera, en la segunda. Mayormente no vamos más allá de la quinta, que es la de tensión de cortocircuito. ¿Ya? Pero igual, acá hay muchas otras más. Está la 10, que es la de transformadores secos y otras más. ¿Ya? Entonces, ahí las pueden revisar si es que gustan. Y aquí hay un programita que diseñó el profesor Carranza, ahí también lo pueden descargar, que es el Trafotec. ¿Ya? El Trafotec, ahí en las diapositivas que vamos a ver próximamente van a ver que usan el Trafotec. Pueden utilizarlo ustedes, no hay problema, pero ¿qué pasa? La idea del programa que yo hice tiene otro orden, como digo, es otro orden. Entonces, quizás no les ayude mucho. Si coincide, bacán, pero quiero que igual escuchen las clases para que vean cuáles son las diferencias de criterio que estamos considerando. Eh, Aquí hay otra norma que es importante, que es la NDP 370.400. Esta norma sí la pueden entender, porque como pueden ver, aquí dice transformadores de distribución monofásicos y trifásicos y de diferentes tipos, corriente de vacío, pérdidas y tensión de cortocircuito. Entonces, es una norma peruana, porque es una NTP, donde se ven estos límites de corriente de vacío, de pérdidas y de tensión de cortocircuito. Entonces, también tenemos una limitación acá. Tenemos una limitación acá. Entonces, tú revisas esto, y verificas, por ejemplo, para tu trabajo, tu diseño, para el transformador trifásico, digamos, yo tengo un transformador trifásico de 250 kVA, pues tengo acá las máximas pérdidas en vacío que puedo tener, las máximas pérdidas con carga. Si es que mi diseño supera esos valores, entonces yo tengo que corregir. ¿Ok? Entonces, eso, pues hay que considerar esa norma dentro de tu trabajo. Entonces, hay límites, digamos, ya establecidos de forma nacional. Porque, ¿qué pasaba antes? O sea, eh, hay un tema que es bien importante, que es como que las normas tienen que preservar un poquito, evitar de que un proveedor se aproveche de un cliente, ¿ya? Dentro de muchas otras funciones, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros queremos eso, de que el proveedor no se aproveche del cliente. ¿Qué podía pasar antes? Tú podías ser un fabricante de transformador y le podías vender a un proveedor, a un cliente que no quería, que no conocía mucho, un transformador que cumple con todas las normas, pero que tenga unas pérdidas de vacío bastante altas. Debido a estas pérdidas de vacío altas y debido a estas pérdidas con carga altas, podrías hacer un transformador más pequeño. O sea, ponte a pensar de que si tú utilizases un conductor más delgado, podrías hacer un transformador que tendría mayor resistencia serie, ¿verdad? Y eso ocasionaría que tenga más pérdidas serie o pérdidas de cortocircuito. Entonces, y se lo puedes vender más barato y puedes venderlo más barato que la competencia. Entonces tú ganarías ese proyecto y tu fábrica podría manufacturar ese transformador. Entonces, pero ese transformador que sí funciona y que está todo bien,
¿Qué pasa? Llega el cliente y al cliente le comienza a generar más pérdidas de las que debería, pues, ¿no? O sea, no te voy a decir que, wow, va a perder un montón de plata, pero tampoco no es la idea de hacer un transformador poco eficiente para ganar una venta, ¿ya? Ni siquiera es como para estafar, es solamente para ganar la venta. La verdad es que hay varias fábricas que diseñan transformadores y, y es una competencia permanente entre todas, con cada cliente. Entonces, eso pasa, ¿ya? Por eso justamente se estableció esta norma. Esta norma te dice cuáles son los límites de pérdidas para que no te den un transformador más barato, pero con muchas pérdidas, que a la larga vas a terminar pagando, pues, más por ese transformador en forma de facturación. Dicho sea de paso, en la norma internacional no hay límites. En la norma internacional lo que te dice es que hay tolerancias de la potencia de las pérdidas que has convenido con tu cliente, de esas pérdidas que has convenido con tu cliente, te puedes pasar cierto porcentaje hacia arriba, cierto porcentaje hacia abajo, pero no te dice cuánto deberían ser. Esta norma peruana sí te dice, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos, como les digo, pues un límite establecido, ¿no? Si es que tienes transformadores que escapan de esa tablita, puedes utilizar estas formulitas de acá. Dale cuentas, como puedes ver, son como que proyecciones o extrapolaciones. ¿Ya? Eso es. Este libro de acá es un libro que está en alemán, que el profesor Carranza lo mencionaba en sus diapositivas y lo encontré. Ahí está bastante de la información, evidentemente es mejor que la chequeen traducida en las diapositivas, pero más o menos de aquí salió toda la información. Ya, igual, si por ahí tienen chance de poder traducir esto de acá, pues es la misma información que maneja el profesor Carranza en sus diapositivas. Este, bueno, creo que eso es. Vamos a... Quiero hacer una descripción nada más ahorita del transformador para poder concluir esta fecha, ¿ya? A ver, diseño del transformador. Ah, esa no era. Era la otra. Ya, este de acá. Ok, vamos a ver entonces diferentes imágenes de transformadores y vamos a explicar detalles sobre ellos. Y ya la siguiente semana comenzamos con el núcleo, ¿verdad? Transformadores, estos son transformadores chiquitos, ¿verdad? Son transformadores que son de distribución. Como pueden ver, son pequeños, motivo por el cual ni siquiera requieren refrigeración. Ya este balde, este cilindro en el cual se les ha puesto como carcasa, ya tiene la suficiente superficie como para funcionar como refrigeración, pero como les digo, este es de cuánto, de 15 kVA, este debe ser de 25 kVA, son potencias muy chiquitas. ¿Ya? Aquí tenemos que estos son trifásicos, fase 1, fase 2, fase 3, esta es la X, normalmente indica la baja tensión, y aquí están pues las altas tensiones. Podemos ver que tiene 1, 2 y 3 bornes de alta tensión, y aquí tiene, como puedes ver, como que una tapita, ¿no? Eso es algo que es bien interesante de forma constructiva cuando uno diseña un transformador. No solamente tiene que pensar en cómo va a quedar al final, sino también cómo va a ser el proceso del armado. Porque tú vas a tener esa tapita, o sea, si no tienes esa tapita, ¿cómo vas a hacer las conexiones de acá? No sabemos cómo van a ser las conexiones de acá, ¿verdad? Yo no sé cómo van a hacerse estas conexiones. ¿Ok? Entonces, uno va a sacar esa tapita, el técnico va a meter la mano y va a hacer la conexión en cada uno de los bordes, ¿ya? Y aquí tenemos qué cosa. Esto es no estoy seguro, pero parece ser, es algo que, este de acá se le llama, eh, válvula de sobrepresión, válvula de sobrepresión. ¿Qué pasa? Cuando el transformador, si es que hubiese alguna eventualidad y, digamos, hubiese una sobrecarga en el transformador o exteriormente, o una falla, mejor dicho, un cortocircuito y un calentamiento súbito del aceite,
este tiene que salir. Es mejor que salga en un chorro definido a que explote esto y salga el aceite por todos lados. O sea, yo prefiero a mí veces que el aceite salga por acá a que salga por toda esta periferia de acá dañando a transeúntes, porque saben que esto puede estar en una subestación elevada. Entonces, por eso tenemos esta válvula de sobrepresión por acá que suele ser de bronce. Esto de acá no sé qué es. No, no me ubico, no estoy seguro qué cosa es, para qué. Ah, más abajito igual hay una válvula. Deben ser válvulas de llenado, válvula de muestra quizás, no lo sé. Algún tipo de válvula, pero convencional, porque aquí también veo que hay otra tapita amarilla, ¿verdad? No, no es como que un botoncito, debe ser como que estás cerrando una salida que tiene. Estos transformadores son más grandes, son un poquito más grandes, tienen ya las partes esenciales de un transformador, tienen aquí su tanque conservador, un tanque conservador, tiene acá sus aisladores pasatapa para la alta tensión y para la baja tensión. Dicho sea de paso, yo sé que estos transformadores no son de alta tensión, son pues que de media, ¿ya? Entonces, pero claro, cuando tienes dos tensiones en el transformador, a una se le llama la alta y a otra se le llama la baja. ¿Ya? Cuando tienes quizás en un transformador más grande tres tensiones, ahí sí podemos hablar de alta, media y baja, ¿ya? Pero cuando hablamos del transformador, al decir alta tensión, no nos vamos a referir a que la tensión es mayor a 60 kV, porque eso es lo que indica la norma peruana como alta tensión, sino vamos a indicar de que es la mayor de las tensiones del transformador, a pesar de que no está en el rango de la alta tensión. Aquí tenemos sus bordes, su plaquita. Aquí tenemos la pared aleteada que habíamos dicho. Aquí está la salida de la válvula con un taponcito amarillo. Aquí tenemos las patas. Aquí hay dos patitas que se le ponen porque pues, a veces estos se encajan con unos rieles. O aquí en este huequito también se le colocan unas llantitas. Es normal. Y aquí tenemos, mira, esto de acá. ¿Qué son? Estos se llaman cáncamos. Son cáncamos para poder utilizar y colocar las eslingas. Las eslingas son estas como que cuerdas de lona, como correas de lona, ¿ya? Para poder subirlas o sacar la tapa del transformador con un tecle, ¿ya? El tecle, digamos, son estas grúas más manuales. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esta tapita del transformador normalmente está soldada a la parte activa, ¿ya? O sea, uno quizás inicialmente pensarías que esa tapita primero se tiene que sacar para después sacar la parte activa del transformador y poder revisarla, pero no. Esta tapita sale con toda y la parte activa del transformador, por eso acá estos cáncamos después están como que conectados con unos pernos, con unas columnas de metal para poder jalar toda la tapa, ¿ya? Eh, entonces, eso pasa con estos transformadores de acá. Aquí igual, esto es un detalle lógico. Aquí tenemos tres fases de la alta tensión. Y ahí tenemos cuatro porque se tiene la amarilla, que la amarilla debe ser de tierra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un transformador que va a ser estrella por la baja, delta por la alta. Aquí es la misma imagen, solamente que más cerca. No se nota mayor detalle que yo veo. Ah, esto de acá. Bueno, en estos transformadores, ¿qué pasa? Tenemos taps, ¿verdad? Ustedes han estudiado ya los taps, que son estas espiras que permiten hacer una regulación de la relación de transformación del transformador. Y estos taps, eh, se regulan, pues, ¿no? En el caso de un transformador de potencia, esto se hace mediante mediante un equipo, un regulador, un equipo que tiene un motor que lo hace un poquito más de forma automática, o que como son también grandes y este cambiador de taps también es grande, ya la fuerza humana no basta y tiene que hacerse ya con un mando motorizado. Pero como ese es chiquito y el cambiador de taps también es chiquito, aquí tiene un pequeño mando que se ve,
medio negrito, creo que es este, si no me engaña la visión. No veo otro. Ya, me parece que es esta cosita de acá que va a ser para poder cambiar el tab. Normalmente son 5 posiciones. Aquí tenemos qué cosa. Estos son los radiadores. ¿Ya? Estos son los radiadores de un transformador que es mucho más grande. Y podemos identificar que aquí están los ventiladores, ¿no? Entonces, seguramente habremos comentado en alguna ocasión, quizás en medidas eléctricas, que aquí tenemos ventilador, y ese ventilador, como les digo, va a permitir que el transformador tenga dos límites de potencia. Un límite de potencia sin ventilador y otro con ventilación forzada, que le permite aumentar un poco más su potencia, eh, haciendo que el transformador sea, pues, on-off, ¿verdad? Eh, Después que tenemos por acá, aquí está el neutro. Este transformador tiene un neutro que seguro lo están usando para alguna prueba. Y aquí tenemos un tablerito. Ese tablerito normalmente sirve para qué? Para que todos los equipos del transformador lleguen a dar sus señales. Creo que se nota, ¿verdad? Hay unos tubitos conduit que están llegando cableado, por ejemplo, desde este equipo, que es un nivel de aceite, que está llevando su información hacia acá. Este es un equipo analógico, simplemente es una boya, como la del water, una boya tal que cuando llega a cierto nivel cambian de posición unos contactos y ese cambio de posición de contactos afecta acá. También está los termómetros. Los termómetros acá también igual, cuando llega a cierta temperatura, normalmente esto lo que va a hacer es que se activen los ventiladores. Entonces estos termómetros también tienen que estar por acá y estos ventiladores son comandados también por él. ¿Ya? Entonces en ese tablerito, más que todo es un tablerito para poder tener las señales. Ahora también, si es que este equipo seguramente va a tener un mando motorizado, puede ser que esté incluido aquí dentro, ya sé que ese tablero sea tan grande, o puede ser que tenga un tablero aparte solamente para mover el conmutador. Aquí está una salida que debe ser para una válvula. Uno se puede confundir porque ve 4 huequitos. Esto de acá es una conexión brida-brida. ¿Ya? Es una forma de conectar tuberías que es así, como puedes ver, ¿verdad? Esto de acá es una brida con otra brida. Solamente que ahí me parece que eran bridas de 4 pernos. ¿Ya? Entonces, aquí se coloca este planito de acá, el planito de acá. En el medio se coloca una empaquetadora, que no sé, la habrás visto cuando habrás hecho algo de fontanería en tu casa, que son estos anillos de eh, silicona o de vitón o de neopreno, que es lo más común, para que, digamos, todos los resquicios estén completamente sellados. ¿Ya? Entonces, ahí tienes eso. Aquí está tu conexión de brida y no sé para qué será, no sé si será para alguna válvula o lo que sea. Y acá tenemos esto que es una cajuela. Lo que pasa es que, claro, este transformador va a tener sus bornes de alta por acá, seguramente, porque es un transformador como que de potencia. Y los de baja están aquí dentro de la cajuela, son chiquitos y por eso no se notan, pero están conectados, ¿verdad? ¿Están haciendo alguna prueba? Quizás, no sé si quizás estén haciendo aquí algún megado o alguna prueba que involucre la baja tensión con el neutro de alguna de las tensiones de acá, no sé si será la alta. ¿Ya? Entonces, alguna prueba aquí están haciendo que yo no puedo identificar tan fácilmente. Ahora, este transformador de acá es un transformador bastante común en la actualidad. También, evidentemente, es convencional. Cuando digo que es convencional, quiere decir de que va a ser un housing o una envolvente de acero y por dentro va a tener pues aceite y va a tener la parte activa remojada en aceite. Una parte activa con aislamiento tipo A, o sea, con papel. Eh, este es un transformador que a la vez también es una subestación. Las subestaciones, iba a ser una pregunta al público, pero a veces no hay público, ¿ya? Normal, no se preocupe. Las subestaciones, ¿qué pasa? Las subestaciones,
Su deber es proteger al transformador. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, la subestación biposte, ¿qué tiene de interesante la subestación biposte? La subestación biposte, por ejemplo, como esta, tiene pues evidentemente bueno, hay que lidiar con el hecho de que los conductores aéreos están a tensión mecánica, motivo por el cual se necesita también una buena cimentación, que eso sea robusto para que no se lo jale, porque eso está jalando permanentemente hacia la línea, pues, ¿no? ¿Ya? Y después tiene acá esto de acá y tiene acá los fusibles. Entonces, lo importante de la subestación biposte, por ejemplo, es que está a cierta altura que es, digamos, difícil de alcanzar normalmente y que tiene estos fusibles cutout. Tiene estos fusibles cutout. Entonces, ¿por qué? Porque son los fusibles cutout los que van a proteger, o es la forma que la subestación tiene para proteger al transformador. Entonces necesitamos fusibles para hacer esta protección. Y por aquí los fusibles están por acá. Estos son fusibles. Creo que se llama bayoneta. Sí. No, esos son los aéreos. Fusibles, claro, en estos transformadores que se llaman pad mounted, ahí tenemos justamente los fusibles que son como estos, van insertados ahí. Se requiere que tengan ese espacio, esa profundidad para poder tener ahí estos fusibles de acá. No los recordaba de esta forma, la verdad, ¿eh? Portafusible, claro, esos son los portafusibles y los fusibles son los anteriores, ya, ahí te creo. ¿Ya? Pero bueno, esto va justamente ahí, ¿no? Este, ¿sí se llama? Por eso se llamaba Bayonetta. Bayonet. Ah, sabía. A ver, Bayonet. Fuse. Eh, Oye, no sabía, pues yo le decía siempre bayoneta porque pensé que parecía una pistola o algún armamento semejante. Es bayonet. Es como el fusible cutout, ¿no? Que la gente le dice cutout cuando obviamente es cutout, son dos palabras en inglés. Hay varios ejemplos así, ahorita no se me viene uno más. Ya, pero claro, esto es lo que hay. Si es que ves por dentro del transformador pad mounted, tienes estos fusibles de acá, que después esos están conectados hacia el transformador. Entonces, eso es lo que hace que este transformador sea a la vez una subestación. Tiene acá su conexión, la forma para poder conectarse. Normalmente es una conexión tipo T, o sea, quiere decir que toda la terna entra por acá con sus conectores de cable de media tensión y sale por acá y sigue su camino. Entra por acá y sale por acá. Y en el medio se conecta al transformador, ¿ya? Y después tiene la salida en baja tensión. Eh, Después está esto de acá. Aquí tenemos el tanque conservador. Ya tenemos un transformador de potencia. Esto más que todo es más domiciliario, la verdad. Esto nunca va a ser potencia. Esto lo queremos, por ejemplo, cuando no queremos colocar biposte. Eh, el biposte requiere justamente que esté en altura, no se puede poner siempre. Eh, y, o sea, en realidad es más lo otro, o sea, este es más estético. El biposte a veces se ve feo según el urbanista, según el arquitecto, según el alcalde. Entonces, se prefiere colocar estos en algunas urbanizaciones. Están al ras del suelo, pues no son peligrosos porque están completamente protegidos por fuera, ¿ya? Entonces, es más que todo por eso, o sea, son equivalentes, no creo que haya uno tiene una ventaja sobre el otro. Este es más caro, este es más caro, ¿ya? Pero se ve más bacán, más que el biposte según gente. Este transformador de acá, ¿qué tiene? Acá tiene la alta tensión,
tiene acá una cajuela, aquí deben haber bornes para cierta tensión, aquí hay una cajuela, aquí están ventiladores para estos radiadores, aquí está el tanque conservador, aquí tenemos qué cosa, el medidor de nivel de aceite, y aquí tenemos a nuestro mejor amigo, el Belé Buchholz. Ya, el Belé Buchholz está por acá, y lo que va a hacer el Belé Buchholz, como tú ya sabrás, es recoger gases, ¿no? Recoge gases que están o sea, está en el medio del camino entre el cuerpo del transformador y el tanque conservador, está en el medio, ¿ya? Entonces, como está en el medio, eh, cualquier burbujita que esté por acá, eventualmente va a querer subir, porque eso es lo que hacen las burbujitas, y se va a quedar atorado por acá. Entonces, es con el relebujos que vamos a ver con cuánta periodicidad se llena de gases. Y si se llena de gases muy frecuentemente, quiere decir de que genera muchas burbujas el tanque de acá, que quiere decir que hay muchas reacciones químicas inesperadas, producidas, por ejemplo, por descargas parciales. ¿Ok? Entonces, eso va a afectar, o sea, va a ser un índice, va a ser una forma de detectar que el transformador está en mal estado y que merece algún tipo de reparación o mantenimiento. ¿Ya? Entonces, eso pasa por acá. Otro detalle interesante, estos son aisladores de alta tensión y aquí tenemos no me acuerdo ahorita el nombre, con estas bases de acá, ¿ya? Primero que nada, son necesarias, ¿por qué? Porque este borde de alta tensión, si vemos por ejemplo el borde Bushing ABB, mira, este bushing de acá, por ejemplo, aquí está la parte externa, creo que es igualito al que hemos visto, y la parte interna todavía es considerable, ¿verdad? O sea, hay una buena parte interna. Entonces, claro, tú utilizas estas partes de acá para poder alojar aparte de esta proyección interna, cosa de que ahorras un poquito de aceite, pues, ¿no? Si es que prescindes de esto, tú tendrías que colocar la tapa hasta acá y todo esto es volumen de aceite, más metal. Entonces, de esta forma se ahorra aceite y se cumple con lo necesario para el transformador. Y además también en esta parte de abajito del bushing, en esta parte de acá se aprovecha para colocar transformadores de corriente. ¿Ya? Coloquemos transformadores de corriente. Claro, estos son, a ver, ya. Sí, pues algo así. ¿Ya? Algo así, algo así. Ese transformador de corriente de acá, como podéis ver, está aislado todavía con algún material parecido al papel. Y estos son los que se colocan aquí. ¿Ok? Sí, son los que se colocan por acá. Y eso es este transformador de acá. Aquí es un poquito de lo mismo, solamente que claro, estas esferas es porque se está haciendo la prueba de impulso para ese transformador. Es un transformador bien grande, de, no sé, 220 kilovoltios debe ser. Entonces se requiere justamente esas esferas para uniformizar el campo eléctrico y que la prueba salga bien, simplemente eso. Aquí se ve todo lo demás, creo que ya vimos esto, este equipo. Como puedes ver, hay un montón de señales que van hacia este tablero. Este de acá es un tablero más chiquito que es exclusivo para el mando motor de tu cambiador de tomas bajo carga, cosa que lo haces por acá, le indicas la señal y esto envía la señal por acá para hacer el cambio. Y nada más, yo diría que aquí no hay mucha novedad. Aquí tenemos un transformador también de alta tensión, pero ya en su subestación. En este caso, ¿qué tenemos por acá? Este equipo que tiene una salida por acá y una salida al medio es un seccionador de SF6. Un seccionador de SF6 internamente tiene movimiento porque puede seccionar dentro de la cápsula de SF6 y para eso tiene justamente esta cajita de acá.
¿ya? Entonces, bueno, o esta cajita o seguramente más, o ese tablero de acá, va a permitir el tema del movimiento interno. También tenemos ahí tenemos los bushings de alta, que están conectados a estos conductores. Después están estos bushings de media. Y aquí le tenemos acá, este es el radiador. Y encima del radiador, ¿qué cosa hay? Estos de acá se les llama pararrayos. Son pararrayos. Literalmente, si es que hay un rayo en la línea, esa tensión eventualmente puede llegar al transformador. Entonces, para que esa sobretensión no malogre al transformador, él lo que va a hacer es descargar previamente, ¿ya? Este tiene internamente un semiconductor muy especial, que creo que es de óxido de zinc, es un varistor, el cual cuando aumenta la tensión a partir de cierto valor, su resistencia interna comienza a disminuir. Entonces, cuando le llega la tensión de sobretensión, su resistencia interna se vuelve muy baja y permite que se conduzca la electricidad protegiendo al transformador. Para esto, justamente también se requiere la conexión directa a tierra, que es por este cable rojito. Ahora, hay otras partes que seguramente del transformador que están conectadas a tierra a través de estos amarillitos de acá. Este transformador tiene llantitas, bacán, y está en una subestación que no lo veo tan claramente, pero podría tener pues su drenaje, o debería tener su drenaje, por si acaso hay alguna fuga de aceite. Nuevamente aquí está el mando del motor del cambiador de tomas y aquí está el tablero general, ¿no? Creo que debe ser el mismo. Yo lo veo, bueno, es del mismo color al menos, ¿no? Ah, esta es una cosa bien interesante. O sea, si te das cuenta, yo confío que es el mismo transformador, ¿ya? Pero ¿qué pasa? De este lado, este tiene medidor de nivel de aceite y de este lado tiene este chiquito de acá. Pero este es bien chiquito, este no le da. Ahora, ¿por qué se ha puesto uno chiquito? Aquí está, incluso aquí se ve el otro, ¿verdad? Tiene uno por acá y otro por acá. ¿Por qué se ha puesto esto? No se nota, evidentemente, pero por acá, si lo ves en vivo y en directo, vas a ver una línea de soldadura. ¿Por qué? Porque este cambiador de taps, discúlpame, eso se llama tanque conservador, va a tener dos cavidades, va a estar dividido en dos. Entonces, la primera parte, ¿qué va a pasar? Esta primera parte va a tener aceite que va a estar, digamos, conectado o en comunicación con quién, con el conmutador de aceite, ¿ya? O sea, ¿qué pasa? Dentro de este equipo, como es un transformador tan grande, el cambio de taps no es, digamos, no depende de una persona, sino que va a depender de los requerimientos del sistema. Normalmente se maneja de forma online o quizás antes se manejaba de forma remota en el centro de control local de la subestación. La cosa es que se requiere cambiar esa relación, ¿ya? Y cambiando los taps, pero con el transformador energizado. Ahí es donde tenemos que hacer la explicación. En un transformador chiquito, el cambiador de tomas bajo carga que hemos comentado, que pienso que es este manual, esta cosita de acá, este, es un cambiador de tomas en vacío. ¿Qué quiere decir? De que para yo cambiar a cambiar los taps en ese transformador que tiene sus taps, que yo quiero cambiar, tengo que desconectar la carga. Eso es vacío. Entonces, eso no es normal, ¿verdad? O sea, tendría que hacerse de noche, tendría que hacerse en alguna ocasión especial, no vas a desenergizar de la nada a la carga, ¿no? Esto tú no lo puedes hacer acá, pues, porque ese transformador gigante va a estar alimentando toda una provincia, un conjunto de provincias, un medio país. Bueno, todo el sistema es interconectado, no sabemos a dónde está conectado la salida, entonces no podemos desconectarlo así nomás. ¿Ya? Entonces, lo que se han formado son tecnologías para poder hacer esto que tienes que hacer desconectando, para poder hacerlo en caliente.
¿Ya? Este es en vacío y los otros se llaman bajo carga, pero podríamos llamarle entre nosotros como un transformador de taps en caliente. ¿Qué sucede? Que cuando esos cambiadores de taps están pues con su media tensión, o sea, tienen tensión elevada, ¿ya? En este caso puede llegar a ser alta tensión y en el caso de acá será pues media tensión, ¿no? Media tensión, lo que hay por acá que deben ser quizás 10 kV. Entonces, si tú quieres desconectar y conectar en 10 kV con carga, vas a generar un arco eléctrico. Entonces, el conmutador, el cambiador de taps chiquito que has colocado acá, no está hecho para aguantar arco eléctrico. Por eso, la condición de usar un equipo chiquito y barato acá para cambiar los taps es que aquí tú me hagas el cambio solamente en vacío. En cambio, si lo quieres hacer como el cambio bajo carga, si quieres hacer el cambio bajo carga, entonces necesitas un equipamiento especial. Ahí es donde salen ¿qué cosas son? Los On Load Tap Changer. Estos de acá. OLTC significa On Load Tap Changer. Quiere decir de que on load, o sea, en caliente, vamos a cambiar los taps. A diferencia de no se llama así, pero DEC se llama. De-Energized Tap Changer se llama. Estos de acá. Esto se usa cuando el transformador llega solamente hasta media tensión. Esta es una imagen perfecta. Aquí hay puntos que van a estar conectados a estas espiras que digamos, sobran, que son esas espiras de juego del transformador. Y por acá, aquí conectamos estos puntos hacia el transformador, pero para hacer el cambio bajo carga, ¿ya? Para hacer el cambio bajo carga. ¿Ok? Este es un equipo mucho más complejo porque tiene que eliminar este arco. No solamente es de media tensión, tiene que eliminar un arco seguramente hasta de alta. Entonces, esto se hace mediante dos tecnologías. Existe el Low Loop Tap Changer, o sea, el arco existe, este arco eléctrico va a existir. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que no sea un arco muy grande? Y las opciones son dos, pues. O ese arco lo hacemos que ocurra dentro de aceite o lo hacemos que ocurra en el vacío. O sea, en el vacío no se forma arco, si es que es un vacío al 100%, se forma un arquito si es un vacío parcial. Y el aceite, pues, siempre reduce bastante el efecto de los arcos eléctricos. Entonces, tenemos dos opciones, como digo, o estamos sumergidos en aceite o estamos en vacío. Ahora, ¿cuál es el problema de la primera opción? Que es evidentemente más económica en cuanto al equipo, pero el problema es que el aceite te lo quema. O sea, ese arco que existe, pero en una versión reducida, malogra, hace que el aceite reaccione, se malogra. ¿Ya? Entonces, por eso es que se tienen dos cámaras acá. Una cámara para tener el aceite que se va a malograr, que es un aceite que se va a volver chancaca, y otra cámara que va a tener el aceite que va al resto del transformador. ¿Ya? Entonces, eso es. Clasificación de transformadores según la refrigeración. Claro, esto también lo sabemos, creo que de medidas eléctricas. Existe un acrónimo, existen letritas para poder definir si es que un transformador va a ser en aceite o el tipo de refrigeración que va a tener. Vamos a tener fluido refrigerante, va a ser aceite, puede ser un líquido diferente con un punto de inflamación mayor, un punto de inflamación no medible, un autorrefrigerado con aire, autorrefrigerado con agua, y el otro es convección natural. Convección, claro, el modo de circulación puede ser convección natural, convección forzada o aceite dirigido, ¿no? Eh, ¿Qué sucede?
claro, si es que estamos hablando de cosas internas, internamente usamos aire, usamos líquidos dieléctricos, ¿verdad? O sea, puede ser OKL. Externamente podemos refrigerar con aire o con agua. Y en ambos casos el flujo puede ser natural o forzada. Obviamente, aceite dirigido es solamente para el caso de que hay un fluido dieléctrico. Está medio mezcladito, pero bueno, no importa. E igual, la cosa es que se forman las combinaciones que ya conocemos, que son ONAN, ONAF, ¿no? Entonces, esto te indica justamente esos acrónimos que ya conocemos. El aceite dirigido es interesante, es justamente el hecho de que dentro del bobinado podemos colocar algunos tabiques para forzar al aceite a pasar por todas las, digamos, recovejos, por todo el interior del bobinado. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, está un transformador ONAN, dice parte activa en aceite a convección natural, tanque refrigerado por aire a convección natural, OFWF, que quiere decir parte activa en aceite a circulación con bomba de aceite, que quiere decir aceite forzado, y el otro dice aceite refrigerado por intercambiador de calor agua-aceite, que quiere decir que va a haber una máquina especial que por un lado va a pasar el aceite, por otro lado va a pasar el agua, ambos no se van a tocar porque van a estar separados por metal y a través de ese metal van a intercambiar el calor. ¿Ya? Entonces, eso se le llama intercambiador de calor o caldera. Entonces, esa es la opción. Acá hay otro transformadorcito. Aquí vemos qué cosa, esto de acá, recuerden qué cosa es. Estos son parabayos. Aquí está un ventilador, hay una conexión directa a tierra, se recontanota de que esa subestación tiene drenaje y nada más, solamente eso. Y aquí, estos de acá son un par de intercambiadores de calor, ¿ya? Estos son los intercambiadores de calor, agua-aceite, que son bastante comunes en instalaciones, en transformadores de centrales hidroeléctricas, evidentemente, y sobre el agua, pues, ¿no? Entonces, aquí hay otra clasificación, ¿ya? Según modalidad de conservadores o conservación de aceite, tenemos con conservador de aceite o sin conservador de aceite. ¿Qué pasa? Claro, el transformador puede estar así, con conservador o sin conservador. Ejecución sella. ¿A qué se refiere esto? Claro, o sea, aquí tenemos los dos, mira, aquí está, tanque con subtanque con tanque conservador, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del tanque conservador? Seguro ya lo sabes. Pero ¿qué pasa? Cuando el transformador está funcionando, sus mismas pérdidas internas generan calorcito. Entonces, este calorcito genera calentamiento y eso genera la dilatación del aceite. Esa dilatación del aceite, ¿qué hace? De que el aceite se dilate y llene más volumen, su nivel sube. Su nivel sube, entonces va a subir de nivel acá en el tanque conservador. ¿Ok? Este es justamente este transformador. Y por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un transformador con un transformador sin conservador. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Igual esta cosa se va a calentar, igual el aceite se va a dilatar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con este aceite que ocupa más volumen? Y la respuesta es muy sencilla. Aquí, esto llega hasta esto tiene toda esta libertad para poder moverse, y aquí internamente tiene aire, tiene un colchón o un espacio de aire para que el momento de que se dilate este aceite, pues comprima un poco ese aire. ¿Ya? Entonces, la presión que resulta de ello no es tan grande porque el aceite, el aire se termina comprimiendo un poco, pero sí el tanque, este tanque va a soportar buena parte de la presión. Ese tanque va a soportar buena parte de la presión. Entonces, normalmente se usa un tanque con un espesor de metal un poquito mayor que si fuese este caso. Eh,
Ahora, también está esta ejecución de acá, o sea, podemos tener también una membrana, ya para poder separar bien el aceite del aire. Entonces, si yo separo bien el aceite del aire con una membrana, evito un problema, ¿no? Si es que tengo el tanque conservador, quiere decir de que el tanque conservador está, si tengo un tanque conservador, el tanque conservador está respirando, ¿ya? Hay un deshumedecedor conectado en algún lugar. No se ve, pero tiene su deshumedecedor, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque este de acá tiene que respirar. Entonces, ese deshumedecedor eh, está ahí porque, claro, porque al momento de que el tanque respira o absorbe este aire del exterior, ese aire puede estar húmedo. Entonces, al pasar por el deshumedecedor, que es un contenedor con sílica gel, que es un material que eh, absorbe agua, entonces llega relativamente seco, pero es que no es perfecto, pues, o sea, el sílica gel no es perfecto, además poco a poco va perdiendo sus propiedades, se va haciendo cada vez menos absorbente. Entonces, eso ocurre, ¿ya? Entonces, el hecho de poder tener esta membrana de neopreno acá diferenciando al aire del aceite es bastante bueno. Es bastante bueno porque ya evita de que haya contacto del aceite con el exterior, reduce bastante ello, con lo cual ya no hay este peligro de que se humedezca, que pierda propiedades. Pero el problema es que cuando esto exhala, digamos, cuando se vacía esto, se generan pliegues internos y estos pliegues lo que ocasionan es que esta llantita de acá se atore en algún lugar. ¿Ok? Entonces hay que evitar justamente eso. Acá hay otros tipos de transformadores que son transformadores de medida. Eh, Habría que ver bien qué son cada uno. Parece que ambos son transformadores de tensión en este caso. No lo sé. Tendríamos que ver siempre por el interior. Yo la verdad cuando veo que el transformador tiene una cabeza grande, yo ya imagino que es un transformador de corriente, pero dice que ambos son de tensión inductivos. Bueno, son de tensión inductivos. Eh, y como entenderás, estos son más que todo para poder transformar tensiones como 245 kV a una tensión pequeñita. Aquí va a pasar 245 kV y por aquí va a haber una tensión chiquitita que puedo medir fácilmente con un multímetro y puedo ingresar a mi sistema de medición. Son casos muy especiales, no nos vamos a ver este diseño porque no es parte del curso, pero podría ser, o sea, es una parte interesante también. Ustedes igual tendrán posiblemente más contacto con un Trafomix, que ya saben que tiene todo, pero que no es para alta tensión, el Trafomix es para media tensión. Este es un equipo de alta tensión, se ve toda esta línea de fuga enorme por acá, es lo que tenemos para esas tensiones. Y como te digo, para lo que es la media tensión, utilizamos este equipamiento de acá. Bueno, aquí está el transformador convencional, el autotransformador. No vemos muchas variaciones en ese sentido. Ahí puedes llamar al profesor Carlos si quieres. Ya bueno, esta es la introducción que quería hacer. Es netamente un poquito de cultura dentro de todo lo que es el transformador para que después podamos referirnos a varios de estos detalles con calma. Evidentemente, lo que he comentado el día de hoy no está evaluado directamente, pero me parece que si estás en este curso es porque deberías de salir sabiendo un poquito de estas cosas. Poco a poco vamos a ir viendo también el desarrollo de algunos temas para que podamos fortalecer el conocimiento básico en transformadores, ¿ya? Este, Voy a aprovechar para tomar la asistencia y con eso ya concluimos la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, déjenme ver.
A ver, les escucho. ¿Estará Araujo Rivera? Armas Presente, Hurtado. ingeniero Araujo. Araujo, perfecto. Armas Hurtado está. Presente, profesor. Ah, ya, chévere. Aroni Castillo. Presente, ingeniero. Barrientos Castillo. Bautista Gómez. Presente. Castillo Álvaro. Felices Pimentel. Presente, profe. Gómez Sánchez. Presente. Hernández Ramírez. Presente. Guamaní Tenorio. Ignacio Guamán. Juscamaita Rivera. Presente, ingeniero. Lázaro Quispe. López Torres.